¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el horario en que nos veamos. Sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy. Y bueno, finalmente ya estamos a la mitad de nuestro curso de Derecho Administrativo, en donde ya vimos de manera muy general y específica qué es la actividad del Estado, cuáles son sus funciones, el concepto de derecho administrativo desde la ciencia del derecho, desde el elemento jurídico, desde el elemento doctrinario. Vimos ya las funciones del Estado, es decir, sus formas de gobierno, sus formas en cuanto al sistema y estructura del sistema federal, las funciones en un criterio formal y material, qué actos jurídicos se pueden celebrar del Estado. Vimos también al derecho administrativo como objeto mismo de la norma jurídica, su relación con las demás ciencias del derecho, tanto público como privado. Vimos también sus fuentes, es decir, la constitución, la ley, el reglamento, esa facultad de principio de formal y material de crear leyes. Entonces, en este sentido, vamos viendo estas facultades también legislativas, administrativas, los acuerdos, las circulares, la función y su naturaleza jurídica de cada uno de estos documentos, en el entendido que la Constitución política siempre será el documento primigenio por excelencia de toda ley. Ahora, también vimos lo que son los acuerdos y un poco del análisis 133 constitucional. Vimos también lo que es ya la administración pública desde sus acepciones, desde su personalidad jurídica, qué relación tiene con el Estado y sobre todo qué tutela de derechos tiene en encomienda el Estado respecto del gobierno de los hombres y la administración de las cosas. Esa teoría dualista de los elementos del Estado que permite que el Estado se sirva de los funcionarios públicos a través de los ciudadanos para poder establecer esta parte de los servicios públicos acordes a cada uno de las necesidades básicas, ¿verdad? También vimos en esta condición la organización administrativa en cuanto a la forma y una parte de centralización, desconcentración, descentralización, algunas características y sobre todo más adelante vamos a ahondar un poquito más en lo que es la ley de la Administración Pública Federal, que es el ejercicio y el documento legislativo que va a regular a los actos del gobierno por sí mismos. ¿De acuerdo? Bien, sean ustedes nuevamente bienvenidos a esta sesión. Repito, vamos a la mitad ya de nuestro curso y el día de hoy vamos a tocar un tema súper relevante y por excelencia importante, sobre todo para las condiciones de esta organización y esta entidad jurídica llamada Ciudad de México. La Ciudad de México, jóvenes, tiene su génesis desde épocas prehispánicas, pero también a lo largo del México independiente, a lo largo del Primero y Segundo Imperio, a lo largo de la República, a lo largo de la Reforma, hasta llegar a lo que es la Revolución Mexicana y sus consecuencias sociales y jurídicas, desde luego. La Ciudad de México, por excelencia, siempre se ha manifestado en ser el centro del país, en ser el centro de atención y, sobre todo, cómo se ha consolidado ciertos regímenes de gobierno, porque aquí han entrado por esta puerta grande lo que fueron los independientes, ¿no? Este ejército insurgente comandado en su primera línea por Guadalupe Victoria, por Vicente Guerrero, pero es Agustín Iturbide quien entra triunfante. Desde luego la fundación, antes de esto, desde luego la fundación de la México Tenochtitlan, en cuanto a esta parte de la creación de nuestras culturas prehispánicas. Subsecuentemente, la formación, recordemos que México ha tenido diversas formas en instituir a los poderes de la Unión en diversos estados de la República, pero la Ciudad de México, por esta característica relevante, posee esa calidad actualmente, ¿no? Obviamente vamos a ver en el gobierno de la Ciudad de México, necesitamos conocer historia, necesitamos conocer el sistema de departamentalización y subsecuentemente por qué se convoca a hacerla una entidad federativa. Vamos a ver su base constitucional, algunos órganos de poder que hacen a la Ciudad de México, su personalidad jurídica y patrimonios propios, además de su régimen financiero,
algunas de las atribuciones que les corresponden a los funcionarios y dentro también de los órganos de poder y los servicios públicos. De la mano también de la organización del Estado, necesitamos tener en cuenta una base constitucional del Estado mexicano y qué entidades son consideradas paraestatales y organismos descentralizados, qué empresas forman parte de la participación paraestatal y los fideicomisos públicos, a través también de la sectorización. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, voy a permitirme compartir pantalla para que vayamos agotando esta sesión y que ustedes vean lo relevante e importante que es la Ciudad de México para una entidad federativa respecto del poder federal. Y es en este sentido cuando nosotros vamos a ver a la ciudad a través de los años, ¿no? O sea, cómo ese proceso evolutivo de la Ciudad de México nos permite establecer mejores condiciones y nos permite establecer ciertas líneas paralelas en cuanto a esta parte de cómo nosotros vamos a hacer los ejercicios de, ¿cómo les diré?, de participación ciudadana. Recordemos que aquí en esta introducción del derecho administrativo establecemos que desde que México fue un país independiente es libre y soberano, pero que necesita de las legislaciones y también de la administración pública. Obviamente, la Ciudad de México, al igual que todas las entidades federativas, entidades federales, entidades estatales y entidades locales, la Ciudad de México necesita una organización y un funcionamiento. Y también, a través de la finalidad del Estado, de la actividad del Estado, pues necesitan esa condición, ¿sí? Permítame un segundo, por favor. Bien, decía yo entonces que la finalidad de la Ciudad de México, al igual que la actividad del Estado en general, es realizar una función administrativa. Pero además, la relevancia de la Ciudad de México, lo vamos a ver más adelante, aparte de su actividad estatal, es concentrar a los poderes de la Unión, es decir, establecer el pacto federal del cual se va a desprender, obviamente, lo que es la administración pública federal, lo que es esta parte del Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto de egresos de la Federación. Para ello, desde luego, que el gobierno de la Ciudad de México tiene una génesis. Y lo hablaba yo en estos momentos, ¿no? Ciudad Tenochtitlán, que también se conoce como parte de la Ciudad de México, es establecido gran parte como una de las ciudades más bellas y aparte de todo majestuosa en cuanto a sus procesos productivos, en cuanto a sus procesos económicos, en cuanto a la organización conmutativa que tuvieron estas entidades prehispánicas. Obviamente, desde el emperador o desde el dios Huitzilopochtli, pasando por el emperador Moctezuma Xocoyotzin, Moctezuma Ihuicamina, hasta el emperador Cuauhtémoc, la Ciudad de México Tenochtitlan se caracteriza por sus avenidas, por esta condición de crear ciudades bajo el agua, por encima del agua, crear, repito, sus propios mercados, sus propias condiciones de trabajo, que es la agricultura primigeniamente o principalmente. Y que en esta tesitura es una de las ciudades más bellas que hayan existido en cuanto a las deidades prehispánicas, ¿sí? Es hasta que viene esta condición de la colonia con Hernán Cortés y que Cuauhtémoc es derrotado y ejecutado por Carlos Chávez, nosotros establecemos que la conquista viene a dar otro tipo de infraestructura a la Ciudad de México específicamente, porque en ella se edificaron no solo la Nueva España, sino también se edifican los palacios, los conventos, se edifican nuevas construcciones del tipo barroco, hasta del tipo chirriguresco. Pero aquí también, recordemos que la México Tenochtitlan tenía sus propias formas de gobierno, ¿no? Ya lo refería el emperador. Obviamente su condición académica, pues obviamente era entre las clases privilegiadas y las clases bajas,
como es el Tepochcali y el Calpulli, que eran dos colegios distintos en donde se establecía un colegio para la guerra y otro específicamente para lo que era la actividad económica y sobre todo la actividad financiera, por así decirlo, en cuanto a la México Tenochtitlan. Desde luego, el primer imperio azteca, pues es el gobierno que nos marca, ¿no? Cómo se va a ejecutar de primera línea esta parte de lo que es la administración pública en manos del emperador y en beneficio de quién, de los pueblos indígenas. Con la Nueva España, pues viene la corona a gobernar y sobre todo, repito, destruyen lo que son los templos, lo que son las construcciones del México Tenochtitlan, y en esa condición edifican una cultura de evangelización católica. Obviamente es un encuentro de culturas entre lo que es lo europeo, lo avanzado que venía Europa, la domesticación de ciertos animales, el ingreso de ciertos productos y ciertos alimentos, ciertos animales aquí al área prehispánica. Obviamente, también establecimos esta parte de carácter educativo, en donde ahora la escuela la ejercían los religiosos. Se suprime un tanto lo que es el Calpulli y el Tepochcali, y el efecto educativo no solo viene a ser cultural, sino también ya científico, en aras de una economía más perfeccionista en cuanto al libre comercio y la industrialización de aquellas épocas. Obviamente en la Ciudad de México, pues establecemos esa ponderación, mejor dicho, de ser ya una de las ciudades más grandes, pero sobre todo importantes en la metrópoli. Y aquí el dato adicional es que muchos creen que con la llegada de Cristóbal Colón, pues se conquista al continente americano, ¿no? Y eso hasta cierto punto es verdad a medias. ¿Por qué? Porque recordemos que el Papa César Borgia ya tenía conocimiento de estos pueblos mesoamericanos y sobre todo lo que conllevaba venir a conquistar lo que eran estos pueblos, porque se hablaba de grandes tesoros. Y es el Papa Borgia quien financia parte de este viaje de Colón con auspicio también de los Reyes Católicos para poder conquistar específicamente Mesoamérica. O sea, no nada más la ciudad Tenochtitlan, sino también parte del Caribe, parte de Centroamérica y desde luego algunos países de Sudamérica, como lo es Perú, Bolivia, ¿sí? Obviamente es larga la historia de la ciudad, porque aquí en la infografía yo les pongo tres eventos importantes, ¿no? Por un lado, la fundación del México Tenochtitlan, de la mano de este encuentro o este presagio que marcaba el dios Huitzilopochtli para sus agremiados en encontrar a esa águila sobre el islote y el nopal. Subsecuentemente, la conquista española y la supresión y opresión de los pueblos indígenas para crear una nueva sociedad, y subsecuentemente el México insurgente, que viene este movimiento con Miguel Hidalgo, la corregidora de Querétaro, Leona Vicario, Allende, Morelos, y sobre todo los acontecimientos más relevantes es eso, ¿no? Que en 1535 los aztecas hallan un águila sobre un nopal devorando a la serpiente, que es la mítica historia, y ahí se erige lo que es la ciudad llamada Gran Tenochtitlan. Repito, tenían una economía muy dúctil, muy factible, y ellos eran sus propios productores, establecían sus propios productores de insumos en cuanto a granos, en cuanto a vegetales, hortalizas, maíz principalmente, ¿no? Para 1521, bueno, Hernán Cortés derrota a los aztecas y es cuando aquí toma auge lo que es la corona española, las primeras constituciones, que es la de Cádiz, y subsecuentemente el proceso de evangelización, el proceso de opresión del Santo Oficio también, en aras de reprimir a estos pueblos que estaban en desacuerdo con ciertas condiciones del gobierno español o específicamente de la corona española.
Por eso es que el tercer movimiento importante viene en 1821 y viene toda una parte de más de 10, 12 años, 15 años de luchas, ¿no? Por el México independiente, que es hasta la consumación en 1824. Es donde México se independiza de la corona a través de las guerras de independencia, repito, con Miguel Hidalgo, con Morelos, con Allende, Guerrero, Guadalupe Victoria, que a la postre se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y en este sentido vamos viendo cómo la Ciudad de México a través de los años también establece una nación hasta cierto punto en conflicto. ¿Por qué? Porque viene el primer imperio con Agustín de Iturbide, ¿no? Y al hacer su entrada triunfal, por eso es relevante la Ciudad de México, porque es aquí donde se consolida la entrada triunfal y la victoria de México ya como nación independiente. En 1847, otro de los momentos relevantes, pues es esta guerra con los Estados Unidos y la invasión misma de los estadounidenses que atacan la capital, específicamente Castillo de Chapultepec, y al tomar Castillo de Chapultepec toman Palacio Nacional y más bien izan su bandera, tanto en Palacio como en Castillo de Chapultepec, en donde el gobierno mexicano, auspiciado por Antonio López de Santana, firma los tratados de Guadalupe Hidalgo, en donde es aquí donde México obviamente pierde la mayor parte de su territorio. Y sobre todo estipular un gobierno anárquico, un gobierno hasta cierto punto también dictatorial, porque Santana establece muchos años lo que son las dictaduras en México. Desde luego en 1864 y viene esta transición entre la fundación de la República y esta condición del Segundo Imperio. Maximiliano se instala en el castillo de Chapultepec como segundo emperador. Esta transición viene también precedida de 1862 con la Guerra de Puebla, la Batalla de Puebla, pero no se centra situalmente en la Ciudad de México, sino se centra en los puertos de Veracruz y en el fuerte de Loreto en la Ciudad de Puebla. Pero específicamente la Ciudad de México tiene que trasladar sus poderes a la ciudad de Querétaro para instaurar ahí lo que es el Pacto Federal y los congresos. Viene un periodo nuevamente de reinstauración del país en cuanto a su ejercicio del poder público, y es hasta que llega lo que es la guerra de reforma con el presidente Juárez, el secretario Lerdo de Tejada, el fundador del juicio de amparo, que es Mariano Otero. Se reconocen las primeras constituciones ya hasta cierto punto liberales, en donde se separa a la iglesia del Estado mexicano. Juárez trata de reinstaurar los poderes en la Ciudad de México, pero no le es posible y se mantienen en la ciudad de Querétaro. Sin embargo, es hasta la dictadura de Porfirio Díaz que nuevamente los poderes se trasladan a la Ciudad de México, pero Porfirio Díaz establece una monarquía, perdón, corrijo, una dictadura, corrijo aquí, me ofrezco una disculpa, una dictadura por casi 30 años, en donde nuevamente surgen grupos, no de insurgencia, pero sí grupos en desacuerdo. Y es aquí la figura de Francisco I. Madero, que en 1910 y 1911 está en desacuerdo con las elecciones que nuevamente reeligen a Porfirio Díaz y convoca armas el 20 de noviembre de 1910. Obviamente Porfirio Díaz huye del país y hay un desorden nuevamente político, ¿no? Porque a la postre Victoriano Huerta traiciona con auspicio de los liberales, de los conservadores, del grupo conservador, traicionan a Francisco I. Madero y, bueno, obviamente asesinan a esta persona de la mano con el vicepresidente Pino Suárez y usurpan el poder. Obviamente otro movimiento importante de la Ciudad de México es establecer que México a lo largo de la historia también se ha unido en cuanto a su población y su sociedad, no por condiciones de la fuerza de las armas, sino por movimientos netamente sociales, como es los terremotos sucedidos en 1985 y 2017, donde estas dos tragedias devastan gran parte de la Ciudad de México en cuanto a su infraestructura. Y quizá la incompetencia del gobierno federal más recurrentemente en 1985 hace que la Ciudad de México sea puesta en vista internacional
para establecer cómo la sociedad mexicana se une y sobre todo se une en la desgracia. Obviamente la Ciudad de México precede de un sistema de departamentos, porque específicamente el Distrito Federal, o sea, entendemos que fue la capital del Imperio Azteca y que después de la Nueva España se centran sus poderes en la capital del país, pero el Distrito Federal surge como una consecuencia de los gobiernos en la instauración de la República y la instauración de lo que es la Reforma como departamentos. Obviamente, el sistema de departamentos establecía provincias y establecía que tuvieran su propia forma de gobierno. La Ciudad de México, específicamente cuando se funda como Distrito Federal, se centraliza a cargo del Poder Ejecutivo Federal como un departamento, no como un Estado federado. Y al establecer esta parte del departamento, queda bajo las órdenes del Ejecutivo Federal y se instaura la figura del regente, que es como un sinónimo de un gobernador, pero al servicio finalmente del Poder Ejecutivo Federal. Es el que le rendía cuentas, no tanto a los ciudadanos, pero sí al Poder Ejecutivo Federal. Y este, a su vez, a los órganos de control interno que hacen las secretarías de Estado. Obviamente, muchachos, se denomina Distrito Federal por ser sede también de los tres poderes de la Unión, porque después de la Revolución Mexicana, con la instauración del Congreso Constituyente en Querétaro, y después de la promulgación y publicación de la Constitución de 1917, se da por determinación que el Distrito Federal va a ser la capital de los Estados Unidos mexicanos y a su vez va a ser sede de los tres poderes de la Unión para instaurar aquí el Pacto Federal establecido por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Desde luego, hay lugares importantes en la Ciudad de México, porque hoy día ya dejó de ser un departamento centralizado del Poder Ejecutivo y establece sus poderes ya como Estado federado, estableciendo importantes centros culturales, centros recreativos, se fomenta el desarrollo industrial, se procesa el comercio, se instauran los centros bursátiles más importantes, como es la Bolsa Mexicana de Valores, que es el centro bursátil más importante del país y en donde las empresas van a necesitar dinero para que lo vean crecer, para que hagan transacciones internacionales y pongan en la mira a México. Obviamente se instauran las grandes academias aquí, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, los centros de investigación como es el CONACYT, el INACYPE, entre otras entidades. Y desde luego, obviamente, lo académico va de la mano con lo investigador, ¿no? Como lo estoy refiriendo en estos momentos. ¿Cuál es la población actual de la Ciudad de México? Bueno, hasta 2020 se habían contabilizado, de acuerdo con cifras del INEGI, 9.209.000 personas. Déjenme mover un poquito aquí la diapositiva, la imagen, perdón. Ahí está. Bien. Permítame un segundo, por favor. Déjenles comparto de nuevo la pantalla. Bien. Es que aquí tuve que moverles un poquito la imagen. Obviamente, sí, decía yo que la Ciudad de México tiene una población de más de 9 millones de habitantes, aproximadamente 9.209.944 personas, dentro de las cuales dentro de las cuales 4.805.017 son mujeres y 4.404.927 son hombres. Es decir, hay más mujeres que hombres en este sentido. Ocupa el segundo lugar de las 32 entidades federativas del país en cuanto a población. Desde luego, establecer que en el rubro de la economía
su actividad principal pues son los servicios educativos, ¿sí? Son los servicios educativos. Al final del día, nosotros establecemos que la mayor parte de la actividad de la Ciudad de México, pues es el comercio. Sí, desde luego se instauran empresas, se instauran eh, obviamente consorcios, la mayor parte de las oficinas, ¿sí? Y desde luego, pues la Ciudad de México establece grandes condiciones como para la mejora continua y sobre todo que al establecer esa parte de nosotros, establecemos que en México hay una condición súper importante, el ingreso per cápita. Entonces, establecer que dentro de cada 100 pesos generados, 73 provienen de los servicios y 13 del comercio, el resto, que corresponde a los 14 de las actividades industriales, la Ciudad de México es de las mayores economías que podemos tener a nivel nacional y desde luego a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Cuál fue su aportación al PIB nacional? 15.1%, es decir, 9 de cada 100 pesos en el año de 2023, lo que le hace ocupar el primer lugar entre las dos entidades de las 32 entidades federativas del país. Entonces, en este sentido, la Ciudad de México establece esas condiciones de cómo el país va creciendo paso a paso. ¿Sí me explico? Desde luego, la Ciudad de México establece estas condiciones de cómo crecer a los productos, ¿sí? De cómo establecer estas líneas paralelas en cuanto a lo que es el ingreso bruto nacional y desde luego la actividad de servicios públicos. Obviamente establecer 9 de cada 10, pero 9 de cada 100 pesos, pues obviamente es algo redituable. Su fuerza de trabajo se ubica en 5.218.209 personas de 15 años o más que están disponibles a partir del año 2024 o hasta el año 2024. Es decir, que 7 de cada 10 personas de más de 15 años ya tienen o buscan un empleo en la Ciudad de México. ¿De acuerdo? Obviamente también necesitan establecer cómo marca esta parte, ¿no? La Ciudad de México. O sea, cómo establecer estas líneas, eh, ¿cómo les diré? Permítanme, por favor. ¿Cómo establecer esta parte de los ingresos que se busca o que se pretende encontrar en la Ciudad de México, al ser una metrópoli, la mayor del país, al ser la capital del país? Y obviamente se tiene la estimativa que ahí vas a generar mejores ingresos que en provincia. Porque repito, no nada más, si bien nos dice la diapositiva que su mayor parte son los servicios, pues desde luego los servicios establecen actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades académicas, actividades de salud, actividades de investigación. Entonces, obviamente, de sus establecimientos que se formaron hasta el año 2018, hay contabilizados 427.959, ocupando el segundo lugar de entre las 32 entidades federativas. Su expansión geográfica hace ya 1.494 kilómetros cuadrados y ocupa el lugar 32 de las 32 entidades, siendo la entidad federativa más pequeña a nivel nacional. Su superficie se va a convertir en la más pequeña, desde luego, como ya lo referí, porque en ella aproximadamente vive 10% de la población. Pero recordemos que la población flotante es quien mueve la economía principal de la Ciudad de México. Y esta población flotante viene de los municipios conurbados o metropolitanos aledaños a la Ciudad de México, del Estado de México. Municipios como lo son Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan de Juárez, Chalco, Ixtapaluca, no sé, se me ocurre también Chimalhuacán.
Y esta población flotante marca esta perspectiva en donde esta población flotante o trabaja o estudia en la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, la Ciudad de México, desde luego, es sede del Distrito Federal y a su vez el Distrito Federal tiene como sede los poderes de la Unión y es capital de los Estados Unidos mexicanos. El Distrito Federal como tal es una entidad federativa con personalidad jurídica y patrimonios propios, pleno ejercicio y capacidad para no solo adquirir, sino también poseer sus bienes patrimoniales y necesarios para llevar a cabo las funciones del gobierno de los hombres y de la administración de las cosas a cargo de los servicios públicos en el propio desarrollo de la actividad y funcionalidad de la administración pública. ¿Sí? Tiene su base constitucional en el artículo 122, en donde establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que va a gozar de una autonomía en todo lo concerniente a lo que es su método de organización, tanto política como administrativa, atendiendo a su régimen interior. Obviamente, el gobierno de la Ciudad de México estará a cargo de sus propios poderes locales en términos de lo que dispone la fracción, el apartado A del propio artículo 122. Y establece que estos poderes tienen establecimiento en la Constitución política. Ahora, nosotros establecemos que la Ciudad de México, muchachos, establece este régimen en cuanto a un símil de lo que es el municipio. Y el municipio encuentra su base constitucional en el artículo 115, en donde nos dice que los estados adoptan su régimen interior, una forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico, popular y tendiente a la base territorial para lo que fue creado su organización política administrativa con bases en el municipio libre. Nos dice que cada municipio estará administrado o gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa. En el caso de la Ciudad de México, jóvenes, no tenemos estas condiciones de ser un ayuntamiento, ¿sí? No tenemos estas condiciones de ser esta parte de cómo establecer el régimen político, ¿sí? Sin embargo, al establecer su base en cuanto a la constitución política, de aquí se va a desprender un documento llamado Estatuto del Gobierno del Distrito Federal o, como ahora lo conocemos, Estatuto del Gobierno de la Ciudad de México. De carácter oficial, obviamente, sigue llamándose Distrito Federal en acorde a lo que el concepto que estábamos estableciendo, ¿sí? A pesar de que lo llamemos Distrito Federal, ya no es un departamento central del Poder Ejecutivo Federal, ya no es un departamento, ¿sí? Ahora es una entidad federativa. Ahora, al establecer una entidad federativa, eh, al establecer esta entidad federativa, ya no depende centralmente del Poder Ejecutivo, porque está adquiriendo personalidad y patrimonios propios. Y al establecer esa condición de que sus bienes sean de carácter pleno para la prestación de servicios públicos, ahora sí goza de toda autonomía, porque nos dice el artículo primero del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que son de normativa fundamental su organización y funcionamiento, un gobierno del Distrito Federal, pero que de conformidad con lo dispuesto con la Constitución política, es decir, lo que nos refiere el artículo 122, es autónomo en todo lo concerniente tanto en el régimen interior como en lo referente a la organización política y administrativa. ¿Sí? Obviamente, nos dice el artículo segundo del estatuto
que la Ciudad de México es sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos, pero que también la entidad federativa llamada Distrito Federal es autónoma, tiene personalidad jurídica propia y patrimonio propio para adquirir toda clase de bienes. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en estas bases, nosotros establecemos que la Ciudad de México forma parte también de un gobierno republicano, forma parte de un gobierno representativo, democrático y laico. Y más con el ejercicio que se hizo en los años de 1997. Entre 1996 y 1997 hay una reforma a la ley orgánica del Distrito Federal precisamente y a este estatuto, en donde nosotros vamos a establecer ahora los procesos de democratización y sobre todo para elegir a lo que es la investidura, quien se hará cargo del poder ejecutivo en la Ciudad de México. Porque recordemos que el sistema de regencias heredado del sistema de departamentalización y centralización del Poder Ejecutivo, pues era nombrado por el presidente de la República. Obviamente, al establecer este proceso democrático, por primera vez en el año de 1997 se elige a un jefe de gobierno, una investidura llamada o una figura llamada jefe de gobierno. Y recientemente, pues, se ha consolidado esta figura con la elección popular, siendo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano el primer jefe de gobierno en la Ciudad de México. Estas bases estatutarias establecen las garantías y la normatividad para lo que fue creada esta reforma de la Ciudad de México y marca un parteaguas porque nosotros establecemos ahora sí que la Ciudad de México va a ser un estado bien estructurado, bien organizado y sobre todo en el ejercicio del poder público, porque también ya va a poseer sus propios poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Sin embargo, como departamento del Distrito Federal ya tenía esa calidad porque existían, obviamente, el representante del Ejecutivo era un símil, el regente, a lo que era hoy día el jefe de gobierno. Sin embargo, ese representante lo nombraba, repito una vez más, el jefe del Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República. Desde luego, hoy día, con estas reformas que se hicieron y la integración de un Congreso Constituyente de carácter local, la Ciudad de México ya tiene su propia constitución como orden jurídico. Además de este estatuto de gobierno, la constitución política local también ya tiene injerencia en condiciones de interés público y general, al ser una norma suprema. Obviamente, el ejercicio de los poderes en cuanto a sus órganos de poder, nos dice la fracción tercera la fracción segunda de lo que es el estatuto y de la propia constitución política, que será esta figura quien va a recaer el poder del Ejecutivo Federal en una persona llamada jefa o jefe de gobierno. Jefa o jefe de gobierno. ¿Sí? Hoy día, pues nuestros jefes de gobierno han sido, repito, desde Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el primero, secundado por Rosario Robles en un interinato, Marcelo Ebrard Casaubon, ha sido también Alejandro Encinas, interinato también, ha sido también Miguel Ángel Mancera, la propia presidenta actualmente del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, fue jefa de gobierno y actualmente es Clara Brugada quien tiene la encomienda de tomar a cargo la administración pública de la entidad y sobre todo que desde el año de 1997, con esta reforma y el ejercicio de democratización en la Ciudad de México específicamente, hoy día se elige al titular del Poder Ejecutivo en la Ciudad de México de manera electa, universal, libre, secreta y directa. Y se establecen las mismas condiciones del plan sexenal, además de que su mandato podrá ser revocado.
Esto tiene que ver con la fracción segunda del apartado A del artículo 122 constitucional. Nos dice en la fracción, en la propia fracción segunda, que nosotros estableceremos un poder legislativo. Ay, una disculpa, aquí me falló la diapositiva. Bueno, nos dice que el poder legislativo se va a depositar en las legislaturas de la Constitución Política Federal, pero que también se va a depositar una legislatura. Esta legislatura ya existía, muchachos. Lo que es la Asamblea de Representantes del Distrito Federal era esa entidad encargada de ver las leyes, de estipular lo que era la iniciativa, la discusión, la publicación y la promoción de leyes. O sea, es decir, todo el proceso legislativo. ¿Sí? Por lo tanto, este ejercicio también en su propia entidad, sus integrantes tienen que tener los mismos reconocimientos de lo del Poder Ejecutivo. Una persona que sea elegida universal, libre, directa y secreta, y que su permanencia en una diputación local no puede ser más que por periodos de 3 años. En ningún caso pueden participar en la elección de una diputación personas que hayan tenido cargos públicos o bien que hayan sido diputados en los últimos 3 años. Un vínculo de matrimonio, de concubinato, o unión de hecho o parentesco de consanguinidad o civil en forma de línea recta, o en cuarto grado hasta con la persona que está ejerciendo una diputación. Es decir, se trata de evitar lo que es el nepotismo. Obviamente, los partidos políticos sí pueden contar con un número de diputados, pero deben elegir el porcentaje total, que no exceda de 8 puntos el porcentaje de votación emitida. La propia Constitución de la Ciudad de México establece que las personas candidatas a diputados o elegidas ya como tales no pueden ser reelectos para periodos inmediatos con el elemento posterior a su mandato. O sea, tendrán que esperar. ¿Sí? Desde luego, la Constitución política establece cómo las legislaturas deben responder a las reformas, adiciones que haga la Constitución política de la propia Ciudad de México, pero también de la Constitución federal. Pero específicamente en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México se van a discutir temas concernientes a la Ciudad de México específicamente, como lo sucede en las 32 entidades federativas. Nos dice también que la cuenta pública se tiene que aprobar a más tardar el 30 de abril de cada año y puede ser ampliado cuando sea a solicitud exclusiva del jefe de gobierno, debidamente justificada y que esté al escrutinio o al buen juicio de la legislatura. La persona del Poder Ejecutivo también establece que para el ejercicio del poder se refiere al Poder Judicial, quien se va a depositar en el Tribunal Superior de Justicia y su presidente, en los tribunales de disciplina judicial local, como ya se hizo con la reforma a la Constitución Federal, también tiene observancia y generalidad para la Constitución Política de la Ciudad de México. Cuenta con un órgano de administración judicial y desde luego la operatividad de los juzgados y tribunales de distrito, que marcan la Constitución Política de la Ciudad de México en el amplio garantismo de independencia en la toma de decisiones de jueces, magistrados, magistradas en el ejercicio pleno de sus funciones. ¿Sí? Esto de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política. Obviamente, el establecimiento de juzgados y tribunales tiene que atender mecanismos públicos, abiertos, transparentes, con la característica incluyente, accesibles, desde la paridad de evaluación y selección para quienes vayan a ocupar esos cargos. La integración de cada poder de la Ciudad de México, desde luego, tiene que establecerse a través de los comités de evaluación que ya existían con los consejos de participación ciudadana. Y desde luego, en el entendido que deben de tener conocimientos técnicos, académicos para poder desempeñar los cargos públicos
en los grados de los valores intrínsecos del ser humano, como es la honestidad, la buena fama pública, la competencia, los antecedentes académicos y profesionales. Desde luego, los magistrados e integrantes del Tribunal Superior de Justicia deben tener la encomienda de reunir cuando menos el mínimo de requisitos que se establecen en los artículos en las fracciones de 1 a la quinta del artículo 95 de la Constitución Federal. Y no pueden ser magistrados las personas que hayan ocupado en el gobierno de la Ciudad de México cargos como secretarios o los equivalentes a fiscales generales de justicia o procuradores generales de justicia, o haber sido integrantes de la Asamblea Legislativa local, cuando menos un año previo a la designación, ¿sí? Los magistrados, jueces y juezas durarán en el ejercicio, ahora son 9 años. Pueden ser reelectos si así lo considera necesario el propio tribunal y la propia Constitución, en atención solamente a lo que es el escrutinio público. Solo podrán ser privados de sus puestos por condiciones ya de atentar contra la propia institución. Desde luego, magistrados, magistradas, jueces y jueces perciben una remuneración adecuada y hasta cierto punto irrenunciable, siempre y cuando sea menor a la que ocupa el titular del Ejecutivo Federal, es decir, la Presidencia de la República. En el ámbito del Poder Judicial, obviamente, no pueden crearse o mantenerse fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que atenten contra la propia Constitución Federal o bien la Constitución local. En lo que respecta a la administración pública de la Ciudad de México, establece que son centralizadas y paraestatales, o sea, empresas de participación paraestatal, y es centralizada porque se desprende directamente de la jefatura de gobierno. La hacienda pública de la ciudad, desde luego, y su administración son unitarias, así como el régimen patrimonial, incluyendo los tabuladores remuneradores. Y desde luego, establece que la legislatura, así como en el gobierno federal, la Ciudad de México debe tener un presupuesto de egresos de la Federación aprobado año con año por la legislatura local. Y sobre todo, al establecer las remuneraciones de los servidores públicos, se deben sujetar a las bases del artículo 127 de la Constitución Federal. Obviamente, nosotros establecemos que en el Distrito Federal, todas las personas originarias y nacidas de este territorio, pues pertenecen a esa entidad federativa. Sus atribuciones, desde luego, ya lo establecimos. El jefe de gobierno está a cargo de los poderes federales, pero los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local están en lo dispuesto, sí, con el estatuto del gobierno del Distrito Federal, pero también con la constitución política. ¿De acuerdo? Obviamente, las autoridades en los órganos de poder del gobierno de la Ciudad de México son la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien representa al Poder Legislativo, el jefe de gobierno del Distrito Federal, quien corresponde al Poder Ejecutivo, y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que corresponde al Poder Judicial. De aquí se van a desprender también figuras como es el Ministerio Público, los fiscales o procuradores, que son nombrados por el jefe de gobierno, pero aquí es con aprobación del presidente de la República. Especifican los artículos en comento del Estatuto de la Ciudad de México, pues los requisitos mínimos para ser fiscal. Obviamente, se entiende que el gobierno del Distrito Federal, para su organización política y administrativa, establece la base geográfica y serán definidos en acorde sí al 122 constitucional, en su fracción sexta, que nos dice que el gobierno y sus demarcaciones estarán a cargo de las alcaldías. Esto tiene relación con el artículo 11 del Estatuto de la Ciudad de México, en donde su administración será determinada por ser sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Cuentan con una unidad geográfica y estructural para un desarrollo integral, compatible, con características que establezcan una mejor condición de gobierno en atención a las necesidades básicas y públicas de la población que habita específicamente la Ciudad de México.
Se hace una coordinación con diferentes jurisdicciones, tanto locales como municipales, y la propia federación para establecer los planes de acción, ejecución en zonas conurbadas y limítrofes con la Ciudad de México para establecer ciertas líneas paralelas de trabajo. Obviamente, la organización política y administrativa del gobierno del Distrito Federal o del propio Distrito Federal establece el principio de legalidad, de honradez, de lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia dentro de la observancia del desempeño de los cargos públicos, de los funcionarios públicos, de la administración propia de los recursos económicos. Obviamente hay ejes existenciales, integrales, estructurales y de funcionamiento de las dependencias centrales y las entidades paraestatales que hacen a la Ciudad de México. ¿De acuerdo? Desde luego, nosotros tenemos relaciones de trabajo con el gobierno del Distrito Federal en acorde a lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, porque recuerden que son funcionarios públicos. El gobierno federal establece cuáles son los limítrofes de la Ciudad de México o del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales están a cargo de las alcaldías. Sigue funcionando el criterio de 16 alcaldías como funcionaba con las delegaciones políticas y sobre todo que ahora las alcaldías son organismos públicos administrativos, perdón, que se integran por el alcalde, llamado antes jefe delegacional o delegado, un elemento concejal o una investidura concejalías que sean electos por votación universal, libre, secreta y directa por periodos de 3 años. Los integrantes de las alcaldías se deben elegir en acorde al apartado A, perdón, del párrafo tercero del artículo 122, fracción sexta, en esta parte de planillas entre 7 y 10 candidatos, y de ahí el alcalde va a ser electo. Subsecuentemente los concejales con sus respectivos suplentes. Obviamente la demarcación territorial va a hacer esta parte de cómo se va a integrar la concejalía y vamos a establecer la representación proporcional y principios de mayoría relativa que hace al derecho electoral. Por lo tanto, ningún partido político o coalición electoral puede contar con más del 60% de los concejales. La Constitución Política de la Ciudad de México debe establecer ese elemento prohibitivo de reelección consecutiva tanto de alcaldes y concejales. Algo que, híjole, sería un buen tema de crítica, ¿no? Pero bueno. La administración pública, también de las demarcaciones, están sujetos ¿a qué? A la revisión de competencia por parte de la Hacienda Pública de la Ciudad de México en cuanto al proyecto de egresos de la Federación. ¿Sí, jóvenes? Entonces, hay que establecernos que nosotros vamos marcando paralelamente que el presupuesto de las alcaldías también está marcado en una condición de autonomía, ¿sí? Que al establecer su administración pública centralizada y paraestatal, la hacienda pública obviamente tiene la encomienda de ser el capteo o la captación de ingresos para, conforme a la ley de ingresos, realizar un presupuesto de egresos. Cada alcaldía tiene que presentar sus elementos de cómo están relacionados. Para este criterio, también las leyes federales no limitan la facultad de la Ciudad de México para establecer sus propias contribuciones en cuanto a lo que es su mobiliario, en cuanto es este cargo de las competencias. La división territorial, desde luego, está sujeta a la fracción sexta, como lo acabo de referir, en cuanto a esos límites, ¿sí? Y sobre todo, cómo corresponde esta parte de cómo las alcaldías van a trabajar en cuanto a su elemento divisional, en cuanto a los elementos, pues, del territorio, los elementos más básicos del territorio, ¿no? Una población, un gobierno que esté al servicio de los ciudadanos. De aquí del estatuto, obviamente, establecen que los derechos y obligaciones de los habitantes, y sabemos que en la Ciudad de México se deben respetar y hacer gozar todas las garantías que otorga tanto la Constitución Federal como los derechos humanos.
Los habitantes de la Ciudad de México, en términos del artículo 17 del Estatuto de la Ciudad de México, tienen protección de leyes, el establecimiento de reglamentos, normas jurídicas, prestación de servicios públicos básicos, como es el alcantarillado, el alumbrado público, la seguridad pública, el servicio de bacheo, el servicio de limpia, entre otras condiciones. Deben de ser informados sobre las leyes y decretos que emita la Asamblea Legislativa y el Congreso de la Unión en los respectivos diarios oficiales, como es la Gaceta. Obviamente también necesitan cumplir con obligaciones todos los habitantes en cuanto a qué, en cuanto a establecer de manera proporcional, equitativa, esa participación del gasto público. Los derechos y obligaciones de los ciudadanos es a qué, los mismos que en la Constitución Federal, votar y ser votados, ¿sí? Establecer estas condiciones de cómo nosotros vamos marcando esta parte de solicitar el registro de candidatos a cargos públicos, el derecho a ser votado, el de sufragio activo, el sufragio pasivo. Desde luego también tenemos estos instrumentos para promover, facilitar y ejercer la participación ciudadana en asuntos públicos de la Ciudad de México y que se rigen por los estatutos del propio gobierno federal y del propio gobierno local. La participación ciudadana, desde luego, se debe desarrollar de forma individual o colectiva, pero siempre fomentando la organización de las comunidades, de las colonias, y para que sea un buen intercambio de ideas y opiniones. ¿Qué atribuciones tienen los poderes de la Unión en cuanto a lo que es el Estatuto de Órganos de Poder de la Ciudad de México? Pues desde luego les corresponde legislar en lo relativo específicamente a la Ciudad de México, con excepción de materias que puedan ser de inferencia de la Constitución Política Federal y que correspondan al Congreso de la Unión Federal. Aprobar anualmente los montos de deuda pública, incluidos los que se refiere a la Ley de Ingresos de la propia Ciudad de México o que requieran, en su caso, el gobierno de la Ciudad de México con la Ley General de Deuda Pública. Desde luego, establecer una auditoría pública llamada Contaduría Superior o Contaduría Mayor de la Ciudad de México para poder establecer esa vigilancia y observancia de la aplicación de los recursos provenientes de dónde, del endeudamiento de la propia Ciudad de México que realice el jefe de ejecutivo, es decir, el jefe de gobierno. Por otra parte, establecer que el jefe de gobierno puede ser removido también por la Cámara de Senadores o en su defecto por la Comisión Permanente del Senado cuando se justifiquen causas graves que afecten la relación entre los poderes federales y los poderes locales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la República o la Cámara de Diputados deben hacer del conocimiento a la Cámara de Senadores para que en comisión permanente se justifiquen esas existencias o esas probables causas graves que afecten las relaciones del jefe de gobierno con el orden público o en el mismo entendido de las comisiones federales. ¿Sí? Desde luego corresponde al presidente de los Estados Unidos mexicanos proponer al Senado una terna en caso de remoción del jefe de gobierno del Distrito Federal, lo que llamamos la revocación de mandato o en su defecto el juicio político, que se debe iniciar leyes o decretos que beneficien al Congreso de la Unión en las materias relativas o concernientes a los estatutos del gobierno del Distrito Federal. Enviar anualmente al Congreso de la Unión la propuesta de montos de endeudamiento para el financiamiento del presupuesto de egresos de la Ciudad de México. Informar anualmente cuáles son las cuentas públicas de la Ciudad de México al Congreso de la Unión. ¿Sí? Desde luego, nosotros establecemos que para el presidente de la República, cuando sea informado ya de forma permanente por el jefe de gobierno de la Ciudad de México respecto a una situación que guarde la fuerza pública, sin perjuicio de ciertos criterios, debe mantener el orden público y garantizar la seguridad de las personas, de los bienes patrimoniales, de los bienes personales o particulares, y puede instruir el mismo presidente al jefe de gobierno a la disposición de la fuerza pública,
al ejercicio de funciones de seguridad pública y a abstenerse de incumplir o contravenir instituciones o instrucciones que el presidente le haya conferido. ¿De acuerdo? ¿Qué otra base de organización tienen los órganos locales de la Ciudad de México? Pues ya lo dije, en el Poder Legislativo existe la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que le corresponde todo lo concerniente a la Constitución Política, tanto de los Estados Unidos mexicanos, es decir, la Constitución Política Federal, como la Constitución Política de la Ciudad de México. Hay ciertos requisitos que establecen las legislaturas, que como se debe integrar por 40 diputados electos, por votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, pero también 26 electos en el principio de representación proporcional, es decir, los plurinominales. Requisitos los marca el artículo 37, párrafo cuarto, en aproximadamente 9 fracciones. ¿Sí? ¿Qué facultades tiene la Asamblea? Pues las mismas que el Congreso Federal. Expedir su ley orgánica para establecer la estructura y funcionamiento interno de la Ciudad de México y que debe ser enviada al titular del Ejecutivo local para que éste ordene su publicación. Examinar y aprobar anualmente la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para las contribuciones necesarias y poder contribuir a las necesidades básicas de los ciudadanos. Leyes federales no pueden limitar la facultad del Distrito Federal, pero sí establecer ciertas condiciones en cómo nosotros vamos a ajustarnos a las reglas que rigen la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Formular proyectos oportunamente, ¿para qué? Para la elaboración e incorporación del proyecto de presupuesto de egresos y determinar estos plazos de expedición. ¿Sí? Obviamente, revisión de la cuenta pública. Es muy importante que la Asamblea Legislativa someta a comparecencia al contador mayor de Hacienda de la ley, de la Ciudad de México con respecto de la ley orgánica. Y sobre todo, al hacer una revisión de cuenta pública, los resultados deben de ser expuestos al público en general, porque ahí vamos a entender que la cuenta pública debe ser presentada por el jefe de gobierno año con año durante los 10 primeros días del mes de junio, es decir, ya debieron de haber pasado. Iniciativa y formación de leyes, como todo proceso legislativo, se tiene que someter a la iniciativa de quienes son la Asamblea Legislativa o el propio jefe de gobierno para que se discuta, se apruebe y bien se promulgue y se publique. ¿Sí? Hay una comisión de gobierno también, que esta tiene que ver con la Asamblea Legislativa, pero específicamente, de acuerdo con la ley orgánica, deben establecer que dicha comisión se debe elegir en el periodo ordinario de sesiones para establecer cómo está trabajando la jefatura de gobierno. El jefe de gobierno, desde luego, ya sabemos que es el representante del Ejecutivo en la Ciudad de México y obviamente qué facultades tiene. Iniciar leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa, promulgarlos, publicarlos, ejecutarlos y sobre todo que dentro de una esfera administrativa tengan observancia general, tengan observancia autónoma y que estén en esa formulación de reglamentos relativas y vinculadas a las materias de competencia que hacen en la Ciudad de México. Nombrar y promover libremente a los titulares, es decir, a su gabinete. Establecer cómo va también a nombrar al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México. Proponer ternas para que ocupen magistraturas, jueces o el juez contencioso administrativo. ¿Sí? Proponer ante el presidente el nombramiento y la remoción de lo que antes se conocía como la presidencia de la Junta Local de Conciliación de Arbitraje. Hoy día esto se tiene que revisar porque ya no están operando las juntas. Hoy día tenemos tribunales de justicia laboral y centros federales de conciliación en materia de justicia laboral. ¿De acuerdo? Otra de las condiciones, jóvenes, es una coordinación metropolitana en la Ciudad de México que acorde al ejercicio de planeación y ejecución de acciones coordinadas, establece cómo está el elemento negativo del Estado. Es decir,
establecer los límites de zonas conurbadas entre los municipios, asentamientos humanos, ¿para qué? Para protección del ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, agua potable, drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos. Y desde luego, muy importante, la seguridad pública, ¿sí? Obviamente, el Distrito Federal o la Ciudad de México tiene que acordar con estos municipios de conformidad las comisiones para determinar ámbitos de respeto mutuo y sobre todo la homologación de criterios en cuanto a la obra pública también. De repente tienen muchos sesgos en esa condición. Los órganos de la función judicial establecen, ya lo dije, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, y ellos tienen la encomienda el ingreso, perdón, y promoción de los servidores públicos. ¿A dónde? Al ejercicio de la acción judicial. La Asamblea Legislativa debe resolver en plazos no mayor a 15 días aproximadamente, cómo el voto de la mayoría de sus representantes establece cómo designar a estos titulares, ¿sí? Desde luego, las demarcaciones de la Administración Pública Federal deben contarse en un elemento importante, las alcaldías, las 16 alcaldías, porque aquí cada una de ellas integra su titular y genéricamente se le va a llamar jefe delegacional o alcalde. Debe ser también elegido de forma universal, libre, secreta y directa, y su periodo no puede ser de más de 3 años. El artículo 105 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece los requisitos y sobre todo cómo deben recurrir a las instancias. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ¿qué bases y atribuciones tienen los órganos centrales y desconcentrados de la administración pública? Esto corresponde lo que determina la ley, básicamente, lo que determina esta condición. En ese sentido, nosotros establecemos cómo puedo yo relacionar esa condición de organización, la estructura organizacional de la Ciudad de México, ¿sí? Porque recuerden, una vez más, hoy día la Ciudad de México es un organismo ya autónomo, ya es un poder, no un poder, ya es una entidad federativa con personalidad y capacidad propia, ¿sí? Ya no es un departamento centralizado del Poder Ejecutivo Federal. ¿De acuerdo, jóvenes? Desde luego, nosotros dentro de las obligaciones que tiene la administración pública en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, corresponde también una planeación para el desarrollo, acuerdo a las prevenciones contenidas directamente también en el Plan Nacional de Desarrollo. Formular y conducir políticas públicas que se asignan a los respectivos ramos de la administración general. Regular también funciones y procedimientos de la administración pública y todo lo relativo a lo que son los órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo local. ¿Sí me explicó? Establecer líneas paralelas de adquisición, administración, enajenación de bienes que sean patrimonio de la Ciudad de México y fijación para su uso, su destino y sobre todo, como cuando se trate de tratamiento de patrimonio inmobiliario, que esté destinado específicamente para cumplir la administración de las cosas, es decir, cómo se deben de ocupar esos inmuebles para establecer delegaciones o alcaldías, para establecer esa condición de vehículos, de la prestación o concesión de servicios públicos, aquellos de que la característica que sean, por ejemplo, también las concesiones. ¿Cómo está otorgando el gobierno de la Ciudad de México las concesiones para lo que es transporte público, para lo que es transporte concesionado, para lo que es el metro, que es un transporte subsidiario? ¿De acuerdo? Entonces también en general se debe de atender una administración, planeación y ejecución de obra pública, direccionar los servicios públicos como es alcantarillado, como lo es alumbrado público, como lo es bacheo, acotamiento, etcétera. Hoy ya lo vimos, ¿no? Que la Ciudad de México tuvo una serie de transformaciones en cuanto a lo que es la infraestructura, sobre todo en el sur de la Ciudad de México con el Mundial de Fútbol. Desde luego, las alcaldías o delegaciones políticas en el ámbito de competencia deben tener competencia en administración de gobierno, en asuntos jurídicos,
en obra pública, en servicios, en actividad social, protección civil, que tanto nos hace falta también revisar un poco de protección civil, ¿no? En seguridad pública, porque la seguridad pública, desde luego, necesita hacer toda una reingeniería en cuanto a lo que es política criminal, promoción económica, cultural y deportiva, y las demás que sean competencia tanto de la administración como de esta parte de los ciudadanos. Desde luego, para un buen establecimiento del desarrollo social, la Ciudad de México debe tener seguridad pública, un plan nacional de desarrollo, reservas territoriales sobre usos de suelo y viviendas, y sobre todo porque hoy día no se han reformado como tal, pero sí se han brincado ciertos elementos de cómo están operando ciertos negocios en colonias que antes eran muy tranquilas, ¿no? Como por ejemplo 2 o 3 del sur de la Ciudad de México. Debemos preservar un medio ambiente y un equilibrio ecológico, porque recuerden que la Ciudad de México también tiene lo que llamamos reservas ecológicas o pulmones de aire, ya sea en las alcaldías más alejadas, como son Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, más de este lado, Magdalena Contreras. En la alcaldía Gustavo Madero, pues tenemos el Bosque de Aragón. En la alcaldía Miguel Hidalgo tenemos lo que es el Bosque de Chapultepec. La infraestructura del equilibrio ecológico permite la disminución de contaminantes y sobre todo privilegia un ambiente más sano para todos los que habitan la Ciudad de México, en este caso. Tiene que haber también una promoción a la vivienda. Hoy ya contamos como el Instituto Nacional de la Vivienda, que es el INVI, que es un organismo que favorece a familias que no cuentan con seguridad social. Desde luego, preservar los servicios y la infraestructura de salud pública. Generalmente los hospitales ahora están abarrotados con esto de la adhesión del IMSS Bienestar, pero tenemos que seguir viendo con lente de lupa esta parte de cómo están trabajando los servicios de salud. El Hospital General, el Hospital Psiquiátrico allá, el Fray Bernardino, el Hospital de la Villa, el Hospital de Iguarán, cómo están atendiendo esa parte de la población. Infraestructura y servicio social educativo. O sea, hoy día sí tenemos un modelo educativo básico, pero un acierto que han tenido los gobiernos actuales es la creación de las universidades públicas, como en su momento fue la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fundada por el ex jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, y las entidades ahora conocidas como tecnológicos de ciertas entidades de la ciudad, y lo que es la Universidad Rosario Castellanos. Infraestructura, lo que es transporte público. El metro necesita una cirugía a corazón abierto, pero urgente, porque no puede ser posible que ciudadanos se quejen todos los días del servicio, ¿no? Creo que somos ya muchos los que utilizamos este medio de transporte y es insuficiente la cantidad de trenes que ha puesto a disposición de la ciudadanía la jefatura de gobierno. No obstante de que la línea 1 se reestructuró en toda su totalidad y se adquirieron nuevos trenes, se mandaron los trenes viejos a la línea 3 y sigue siendo insuficiente esa parte de lo que es el transporte público. Revisar cómo está el servicio de Metrobús, creo que han sido buenos aciertos los que ha tenido el gobierno de la Ciudad de México en cuanto a esta infraestructura, porque ha ampliado ciertos ramales que hoy conectan a la Ciudad de México de norte a sur, de oriente a poniente, etcétera, etcétera, ¿no? Y revisar también lo que es el transporte concesionado. Hoy día los servicios de aplicación van ganando terreno y van disminuyendo los servicios públicos. Sin embargo, hay que establecer que todavía las ramales ofrecen servicios realmente decadentes, realmente deficientes ante una ciudadanía que demanda cada vez más servicios. Obviamente, un tema importantísimo, agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales. Recordemos que Iztapalapa es la alcaldía de la Ciudad de México con mayor rezago en cuanto al tema del agua, con mayor escasez y sobre todo no hay sistemas de captación pluvial, no hay sistemas que realmente, ahora con el tema de las lluvias y estas inundaciones que se han suscitado en la Ciudad de México, establezcan los sistemas de coordinación y de buena dirección en cuanto a la captación de agua. Hay que entender, muchachos, que nosotros necesitamos
buenos servicios para que la funcionalidad de la Ciudad de México sea óptima. Desde luego, la Ciudad de México tiene el sistema de partidos políticos en acorde a los artículos 35 y 116 de la Constitución Federal. Tiene su tribunal electoral en materia de discusión de medios de impugnación en cuanto al electorado local. Desde luego, vamos a ir cerrando la sesión. Hoy día, atender a la Ciudad de México, su régimen patrimonial atiende a bienes de dominio público, atiende a esas condiciones también de dominio privado, pero se establecerán bienes de dominio público, los de uso común, parques públicos, plazas cívicas, explanadas de las alcaldías. Aunque hoy día las autoridades con estos temas de gentrificación han limitado el acceso a los ciudadanos ordinarios, comunes y corrientes. Y eso es atentador incluso hasta de materia de derechos humanos, ¿no? Porque estos bienes de uso común no se hicieron a capricho de los funcionarios públicos, se hicieron para funcionalidad y disfrute de los ciudadanos, aunque seamos población flotante. Los bienes muebles o inmuebles para la prestación de servicios públicos de repente son mal administrados, ¿cómo les diré?, vigilados, porque de repente también nos prohíben el acceso a lo que es el escrutinio público. Los inmuebles expropiados en favor de la Ciudad de México tienen que ser destinados siempre para uso público. Los que son, las tierras y aguas, a excepción de las comprendidas que marca el artículo 27 constitucional en su párrafo cuarto y quinto, tienen que estar regulados en acorde a la materia agraria. Monumentos artísticos históricos, propiedad del Distrito Federal, también son del dominio público. Canales, zanjas, acueductos, propiedad o que están construidos por la propia ciudad, tienen esta parte de ser jurisdicción federal, pero también observarse bajo la disposición de la Ley Nacional de Aguas Residuales. Entonces, jóvenes, hay que entender que nosotros, como Ciudad de México, vamos creciendo paso a paso. De lo relevante o realmente relevante en esta parte de la Ciudad de México, se entiende que hoy día cuenta con varios monumentos históricos, como es el Palacio Nacional, que se crea en la época de la colonia con un estilo barroco y que dentro de sus escaleras tienen murales que pintó Diego Rivera, patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Se divide en el pórtico sobre lo que es la estatua de Benito Juárez y que fue hecha por Jesús Contreras, como también está para los servicios del gobierno federal. El Museo de Antropología e Historia, que marca mucho esta directriz de la historia prehispánica en México y la recuperación de piezas arqueológicas con la construcción de la línea 1 del metro por allá de los años 60. Cómo establecer también la Catedral Metropolitana, en donde Claudio de Arcíniga y Juan Miguel Agüero la construyen en 1572, y hoy día es la sede o una de las sedes principales junto con la Basílica de Guadalupe del catolicismo en México. La Alameda Central, que se construye en años del siglo XVI, y sobre todo el Palacio de Bellas Artes, que se termina de construir después de la Revolución Mexicana, que es esta infraestructura que hace Porfirio Díaz de la Ciudad de México como una parte afrancesada para la inversión extranjera de la época, ¿no? Darles a esos extranjeros un poco de lo que era Europa, hacinados en la Ciudad de México. La Universidad Nacional Autónoma de México, que es la máxima casa de estudios en el país, y sus bibliotecas, la Torre de Rectoría, el propio Estadio Olímpico, que forman parte de monumentos históricos, sin olvidar también al Castillo de Chapultepec, la heroica defensa de los niños héroes, sus personajes ilustres, desde luego, como es, ya lo referí en su momento, el emperador Cuauhtémoc, lo referí como parte de Octavio Paz, Frida Kahlo, León Trotsky, que estuvo ingresado en la penitenciaría de la Ciudad de México, y sobre todo Mario Molina Enríquez, que fue premio Nobel de Química en el año de 1995. Hay que entender mucho de la Ciudad de México y toda esta parte de la administración pública, porque al ser la capital del país,
necesita estar vigilada constantemente y necesita estar revisada en cuanto a los estatutos orgánicos. Para efectos de este curso, muchachos, organizar a la Ciudad de México depende de un trabajo pleno y un trabajo concordando con, con la Presidencia de la República y el Poder Ejecutivo Federal. Sobre todo porque al depositar un cargo tan importante como es hoy día la jefatura de gobierno, pues digamos que es la segunda ciudad o la segunda entidad de la administración pública principal, ¿no? Hay que entender que nosotros dentro de un elemento orgánico conocemos ciertas condiciones de lo que era el Distrito Federal, pero no conocemos esa génesis que ya previamente les hablé, ¿no? Que deja de ser una serie de departamentos al servicio del Ejecutivo Federal, pero que se convierte ahora en un Estado libre, soberano y que se integra a la Federación. Y la relevancia de tener un Congreso Constituyente que hace una serie de reformas para instaurar la Constitución local, que a mi juicio muy particular y muy personal todavía tiene ciertos sesgos, todavía sí tiene ciertas lagunas jurídicas que han dejado ambiguamente los propios legisladores, necesita ser revisada para que sea más garante, para que sea más a la par de la Constitución Federal. Desde luego, su servicio de administración pública tiende a ser de regular a malo en cuanto a los funcionarios públicos. Hoy día tenemos alcaldesas que parecen más modelos que realmente funcionarias. Tenemos alcaldes corruptos, tenemos alcaldes que se sirven de los ciudadanos o de los puestos de elección popular para hacerse millonarios. Hoy día las alcaldías se han convertido, al igual que las municipalidades, en pequeñas minas de oro al servicio de unos cuantos y dejan más desprotegidos a quienes, a los ciudadanos. ¿Sí? Entonces, el impacto de la Ciudad de México es relevante históricamente porque es la fundación netamente del país, netamente de México, más allá de los estados que han contribuido, como lo es Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, el propio Estado de México, la heroica Puebla y Veracruz. Sin embargo, la Ciudad de México tiene un papel importantísimo porque es aquí donde se han hecho los acontecimientos más importantes y relevantes de la historia que hoy día ha hecho las instituciones al servicio de nosotros. No me queda más que agradecer la sesión del día de hoy, jóvenes. La siguiente semana vamos a retomar lo que es la organización del Estado y algunos principios de continuidad, adaptación y el elemento de igualdad conforme al artículo 28 constitucional. Les envío un saludo en la tarde, día, noche, según el día que nos veamos. Regalen un like, por favor, en el canal. Es muy importante un like y sus comentarios porque estos contenidos son para ustedes y nos permiten seguir mejorando día a día y paso a paso. Que estén muy bien. Hasta pronto. Adiós.